Buenas tardes a todos. Quisiera nada más rectificar si sí me pueden escuchar correctamente. Les pido si me pueden, a su mano derecha les aparece un chat en donde me pueden hacer preguntas o intervenciones. Si ahí mismo me pudieran confirmar si se está escuchando correctamente. Veo a algunos de ustedes. Bien, gracias Juan Carlos, sí se escucha y se ve claramente. Perfecto, muchísimas gracias por contestar. Hola Maite. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, perfectamente. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar continuidad a esta tercera sesión del proyecto de la Cátedra Interdisciplinaria de Bioética Clínica, Food for the Brain. En esta ocasión vamos a platicar sobre la preparación o la capacitación que debe de tener un bioeticista clínico. Hemos estado manejando temas de bioética clínica, desde qué es y por qué es importante contar con bioeticistas adentro de los hospitales contratados de tiempo completo. Hemos estado hablando de las funciones que un bioeticista ejecuta y ahora vamos a compartir algunos de los conocimientos, las habilidades, las aptitudes y pues las también aptitudes y actitudes que un bioeticista clínico debe de manejar. Toda esta gama de preparación o de capacitación está puesto o digamos está establecido por la American Society for Bioethics and Humanities, de la que también hablé en la sesión pasada de este proyecto, que ha establecido ciertos, ¿no? Ciertos conocimientos, cierta preparación específica que un bioeticista debe de tener para poderse desarrollar dentro del ámbito hospitalario. Estamos entendiendo entonces que no es cualquier bioeticista, sino que es un bioeticista ya formado en temas propios de bioética general, de bioética especial y de bioética clínica, pero con un cierto conocimiento de temas ya más específicos que tienen que ver con hacer bioética en la cama del paciente. Sí, estoy teniendo en estos momentos una pregunta acerca de la sesión pasada. La sesión pasada la pueden ustedes encontrar en la página de la universidad www.anahuac.mx. En Anáhuac, México, hay un link que dice facultades y dentro de las facultades está la Facultad de Bioética. Ahí ustedes pueden encontrar la cátedra a la cual está perteneciendo este proyecto. La cátedra es la Cátedra de Bioética Clínica y ahí se despliegan los proyectos internos que tenemos, dentro de los cuales se encuentra concretamente de estas pláticas. Recuerdo un poco la dinámica, son pláticas mensuales tipo TED Talks que duran aproximadamente 20-30 minutos, en donde se dan únicamente cápsulas informativas. No es una conferencia ni es un curso, es simplemente dar ciertos conocimientos que pudieran luego generar algún proyecto un poquito más adelante, un curso formal, o que pudieran ayudarnos a empezar a desempeñar esta tarea pendiente que tenemos en nuestro país de impulsar las plazas de los bioeticistas clínicos adentro de los hospitales. Ahí se encuentra dentro de nuestro proyecto, ahí está la sesión pasada, que son las funciones de un bioeticista clínico. Ahí las pueden ustedes consultar. Bien, entonces, recapitulo, estos conocimientos están dados por la American Society for Bioethics and Humanities. Ustedes pueden meterse a la página y descargar muchos documentos que ellos tienen con respecto a las funciones de un bioeticista y con respecto a las funciones de una consultoría en bioética, de la que también hemos estado platicando ya desde la primera sesión. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es compartirles un cuadro que la American Society ha hecho acerca de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que se deben de desarrollar para para formarse como bioeticista clínico. Aclaro un poco aquí una cuestión importante. Se entiende que ya se cuenta con ciertos conocimientos de bioética para poder desempeñarse como bioeticista clínico. Es decir, estamos hablando de personas, probablemente seamos todos los que estamos conectados en estos momentos, personas que están ya con unas ciertas inquietudes y que han venido preparándose o estudiando temas ya de bioética. Entonces, en estos momentos me van a dejar de ver a mí y voy a compartir la presentación que vamos a estar manejando el día de hoy. Nuevamente, una exhortación, les pido atentamente que apaguen sus micrófonos para que puedan escucharme correctamente. En el momento en que haya dudas o intervenciones, les pido por favor que me las marquen en el chat y al final, unos minutitos, podemos designarlos para el diálogo. Comparto con ustedes la presentación que vamos a estar manejando. En estos momentos ustedes tienen que poderla estar viendo.
aquí. Y yo estoy al pendiente de sus chats si hay alguna observación. Entonces, comienzo con los conocimientos que se deben de tener. Repito, este es el plan ideal que propone la American Society for Bioethics and Humanities, que regula los servicios de consultoría en bioética en hospitales, sobre todo americanos, Estados Unidos. Y entonces, bueno, es el plan ideal. Esto, por supuesto, habría que adecuarlo a cada institución y habría que hacer las adaptaciones a cada plan de estudio de cada institución educativa. Pero en términos generales es lo siguiente. La diapositiva está un poco cargada, pero vamos a tratarlo de ir desmenuzando. Entonces, lo primero que hay que entender es que estos conocimientos, les dije que empezaba por los conocimientos y no es así, empiezo por las habilidades que se tiene que tener para desarrollar bioética clínica. La American Society las divide en estas tres columnas que ustedes pueden observar aquí: análisis y discernimiento ético, habilidades procedimentales y habilidades interpersonales. Recordemos que el bioeticista clínico es el que se inserta en la dinámica en donde está un paciente, en donde hay una familia y en donde hay un médico o profesionales de la salud, y en esa dinámica tiene que orientar para la toma de decisiones. Por ende, necesita tener habilidades personales, que son estas de discernimiento ético, necesita tener igualmente habilidades que son personales, pero más de tipo instrumental, y necesita contar con, ya me pasé a la que sigue, perdónenme, aquí me regreso, y necesita contar con habilidades de carácter interpersonal, puesto que trata con los agentes involucrados, paciente, familia y profesionales de la salud. Dentro de las habilidades a desarrollar en el discernimiento ético, tiene que tener la capacidad para analizar y para descartar información. Normalmente los casos clínicos llegan con mucho ruido de por medio, llegan con muchas emociones de por medio, y el bioeticista clínico deberá de tratar de concentrarse en el problema ético y ver qué es realmente lo más importante y qué puede llegar a ser secundario, o bien simplemente no necesita de la atención de un bioeticista, quizás de la atención de un psicólogo. Entonces, analizar y descartar la información, entender los aspectos contextuales en donde se está presentando el dilema o el problema a resolver. Esto tiene que ver con cosmovisiones, tiene que ver con religiones, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con el lugar geográfico en donde nos encontramos. También deberá de poder distinguir si se trata de un asunto verdaderamente bioético, que comporte un dilema bioético, o quizás es un asunto que tiene que ver con relaciones, relaciones al interior de la institución, que le compete más al área de capital humano o de recursos humanos de una institución, o quizás realmente el problema es un problema que amerita la intervención de un psicólogo o la intervención de un abogado. Entonces, deberá de poder determinar si el problema es realmente de bioética o no. Esto pasa muy seguido, sobre todo porque recordemos que para que el bioeticista haga su función, pues requiere también que le proporcionen la información correcta. Y cuando no se proporciona información correcta, o cuando quien sea que realiza la consulta ni siquiera tiene claro por dónde va la pregunta o por dónde va el dilema, pues puede preguntar o puede pedir la consulta al bioeticista clínico por muchas razones muy variadas que no tienen propiamente que ver con un tema de bioética. Entonces, tratar de delimitar, identificar y, obviamente, por supuesto, expresar las preguntas éticas o los dilemas éticos, y esto porque a veces sabemos que estamos en una situación complicada, la familia lo sabe, el paciente lo sabe, los profesionales de la salud lo saben, pero no tenemos claros cuáles son los dilemas éticos involucrados o las preguntas éticas involucradas. Entonces, deberá de desarrollar esta capacidad para llegar en conjunto con los agentes involucrados, llegar a la realización o la formulación de verdaderamente aquello que implica la toma de decisiones más difícil en el caso. Hay muchos distractores, repito. Parte del bioeticista, de las funciones, es determinar, tener esta habilidad para poder expresar la pregunta ética. Identificar las preocupaciones éticas de los agentes involucrados. A veces es muy fácil caer en la tentación de decir, bueno, como yo soy el que sabe, pues aquí el problema es si continuamos o no con el tratamiento. Y en realidad, a lo mejor se trata de un asunto ético que no tiene tanto que ver con eso, que no están tan preocupados por ese aspecto como lo
estarían por la preparación para el proceso de muerte del paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, tratar de identificar esto, cómo lo hace. Recordemos que el bioeticista clínico es el que platica con la familia, con el paciente y con todos los que estén involucrados. Es decir, no analiza un caso desde un papel, sino que va a la cama del paciente y ahí trata de platicar para identificar cuáles son las preocupaciones éticas que se tienen respecto del caso. Identificar, por supuesto, los valores y las preferencias de todos los agentes involucrados, pero específicamente del paciente, que realmente es al que le va a competir tomar la decisión en caso de que esté consciente. Entonces, es impresionante ver cómo a veces la situación se empieza a resolver con la familia, con los profesionales de la salud y al paciente no le preguntamos qué es lo que quiere. Entonces, preocuparse por velar íntegramente por los valores y las preferencias de todos los que estén involucrados, pero con especial énfasis en los pacientes. Y bueno, dentro de las habilidades procedimentales, que son esta segunda columna que ustedes tienen aquí, perdónenme, ya se me fue otra vez. Aquí. Ahí estamos. Dentro de la segunda columna, que son más de tipo procedimental, o sea, de pasos a seguir, de carácter incluso más operativo, no tanto de discernimiento, sino más operativo, hay formas en las que se lleva a cabo una intervención de un bioeticista clínico. Y una de las principales tiene que ser establecer expectativas en su intervención. La mayoría de los casos en donde la gente no conoce o no sabe qué está esperando de una consultoría en bioética o por qué de pronto está involucrado un bioeticista en el caso, fracasan. Hay que ser muy específicos y a veces esta información incluso sacarla del propio paciente o del propio profesional de la salud la consulta. Es decir, siempre conviene preguntarle qué espera de nuestra intervención. No hay que dar por sentado nada, no hay que creer que por la sola presencia del bioeticista el caso se va a solucionar. A veces conviene delimitar por qué lo involucraron y qué esperan de él, y conocer y ser, lo veremos un poco más adelante dentro de las actitudes, ser muy honestos respecto de si podemos o no cumplir con estas expectativas. Segundo, identificar y verbalizar, ¿no? Si se trata de un asunto en donde se puede resolver con un solo bioeticista. Acuérdense la primera y la segunda sesión en donde hemos estado platicando acerca de los tipos de consultoría. Y yo decía en algún momento que podemos tener la consultoría individual o podemos tener una consultoría grupal, o quizás es un caso que por la magnitud, por el tiempo que llevamos con él, ya amerita llevarse a un comité hospitalario de bioética. Entonces, tratar de identificar si va a ser un caso que podemos llevar como bioeticistas clínicos o necesitamos el apoyo del comité. Recordemos estas dos figuras que son complementarias, tanto del comité como del bioeticista clínico, que igualmente están en la presentación pasada. Identificar a las personas que son las, número uno, involucradas, pero las número dos, las que pueden y deben tomar decisiones. Esta es una situación muy difícil. En México tenemos la particularidad que normalmente todos los pacientes tienen o son frecuentemente visitados por muchos miembros de la familia, y a veces cometemos el error de tratar de que todos se pongan de acuerdo adentro de una familia o platicarlo con todos para ver qué opina uno y qué opina el otro. El bioeticista clínico tiene que tener la capacidad para determinar dentro de un caso quién es el que puede tomar la decisión. En caso de que el paciente no pueda, con quién de su familia voy a tratar y establecer el canal de comunicación con esa única persona. Porque si yo empiezo a abrir la consulta y a preguntarle a todos los que están involucrados, probablemente esto acabe en un teléfono descompuesto. Entonces, es muy importante identificar a una o a dos personas que son las personas más ecuánimes, que son las personas que mejor pueden entender la situación, que son las personas con las que hay que establecer el principal canal de comunicación para que luego sean ellas las que puedan tomar ciertas decisiones. Conocer y usar los procedimientos institucionales, es decir, uno tiene que saber cómo opera internamente la institución, cómo se toman las decisiones, a quién hay que recurrir, quién se
encarga de qué, para poder canalizar las necesidades adecuadamente, pero sobre todo la idea es que el bioeticista forme parte de la institución y no se separe de esta, es decir, se pretende que el bioeticista cumpla con los reglamentos y con los pasos a seguir internos. Documentar las consultas, esta es un fenómeno que todavía en México pues evidentemente no tenemos, hablábamos también de esto la vez pasada, no tenemos porque no tenemos la figura de un bioeticista clínico, se documentan los casos que llegan al comité, pero en caso de que tuviéramos un bioeticista que pudiera hacer una primera intervención o seguirla, ¿no? Hasta que el caso llegue pues a armonizarse lo suficiente para una toma de decisiones ética, deberá de consultar cada uno, deberá de documentar cada uno de los pasos que está siguiendo para poder llevar un registro. Recordemos que parte de las funciones incluso de un comité es la educación o la función educativa. Entonces, ¿de dónde sale esta educación o de dónde sale la generación de planes de acción futuros para situaciones similares de esta documentación? Por eso es importante que se lleven registros claros y precisos de todas las acciones y las intervenciones que se van teniendo. Identificar los problemas institucionales y canalizarlos por los medios a las autoridades. A veces, a lo mejor, no tenemos claro el procedimiento a seguir ante determinados pacientes y entonces, pues, habría que ayudar a que se resuelva o a que se forme un plan de acción, pero también ayudar a que estas necesidades internas puedan empezarse a solucionar dentro de la institución. No se trata de trabajar separados de la institución, sino de trabajar en conjunto. Introducirlas a las sesiones o introducir las sesiones con las que o que decidamos tener. A veces estimaremos que es necesario tener más intervenciones con el paciente, a veces estimaremos que es necesario solamente reunirnos con la familia, a veces estimaremos que es necesario solamente reunirnos con los profesionales de la salud. El bioeticista debe de tener un objetivo claro para esa reunión, para esos minutos que va a estar con el paciente o con la familia o con el médico, y debe de fijar de entrada ese objetivo, es decir, aclarar para qué está solicitando esa reunión. De la misma forma que al bioeticista le ayuda a que le digan qué esperan de él, también el bioeticista debe de establecer los objetivos claros de una reunión y tratar de guiar la reunión mediando las diferentes opiniones, pero tratar siempre de involucrar a todos los presentes, siempre con el objetivo que tiene en mente. Si la reunión es para decidir qué vamos a hacer de aquí a una semana, mantenerse en ese objetivo, porque en estos casos, pues normalmente de crisis, pues es muy común que se empiecen a pensar en otras cosas, o es muy común que empecemos en una sola reunión, que se salgan las cosas de control y que las emociones nos desborden. Entonces, el bioeticista debe de siempre tratar de regresar las intervenciones al cumplimiento del objetivo inicial, pero debe de comunicarlo. Eso es una cuestión muy importante. Debe de comunicarlo desde el principio. Reorientar las discusiones en caso de que se empiecen a desviar y, pues, acordar o delimitar o estimar o dialogar si es necesario que haya alguna intervención posterior o no. A veces hay casos que con una sola intervención se solucionan o se llega a una armonía, pero habrá casos en donde por la naturaleza de la enfermedad, por la naturaleza del padecimiento, pues por supuesto haya que estarse reuniendo pues a lo mejor cada día o a lo mejor al menos cada 2, 3 días, porque los objetivos cambian, porque el padecimiento ha evolucionado, porque las cosas se han complicado, porque la familia se ha desgastado, etcétera. Entonces, deberá de tener esta capacidad para poder decir o para poder estar muy cercano, pero siempre permitiendo un fluir de las decisiones. Y por último, la tercera columna, seguimos con habilidades. La tercera columna son habilidades interpersonales, es decir, no solamente basta con saber de bioética, no solamente basta con saber identificar los dilemas de bioética o con fijar los objetivos de nuestras intervenciones, sino que tratamos con personas y con personas que se encuentran en ese momento en su etapa de mayor vulnerabilidad. Y me refiero al paciente y me refiero a la familia, pero también me refiero al médico. Es decir, podemos llegar a manejar muchas emociones en un caso clínico, y más un bioeticista que pues no analiza un caso desde un papel, sino que analiza el caso en la cama del paciente. Y entonces hay muchos sentimientos,
y por supuesto muchas emociones que a veces se pueden llegar a salir de control. Entonces, es muy importante manejar determinadas herramientas o saber desarrollar determinadas habilidades que permitan un contacto armónico con los agentes involucrados. De nada sirve generar más conflicto, por eso hay que tratar siempre de tener el objetivo de armonizar y no de generar disputas o no de confrontar ideas. Entonces, mostrar sensibilidad para con el caso, se entiende que no, sensibilidad no es un apego emocional o psicológico, sino simplemente, pues si estamos fungiendo como bioeticistas es porque nos preocupan las personas. Veremos que uno de los conocimientos es precisamente la noción central de persona. Entonces, pues aunque no sea nuestro problema, pero sí es nuestra función intervenir en ese caso, tratar de ser lo más sensibles y lo más empáticos con el caso, sin llegarnos a identificar por completo ni con los agentes ni con el padecimiento. Identificar los posibles conflictos de interés que surjan, y estos conflictos pueden surgir ya sea al interior de la propia familia o ya sea en la misma institución, siempre velar por el bienestar del paciente, y si en algún momento hubiera posiciones contrarias aún entre la misma familia, tratar de platicar y tratar de detectar de dónde están viniendo estas posibles confrontaciones, y lograr o intentar llegar a un suelo común del cual podamos partir para poder siempre tomar la decisión más objetiva que se pueda. Por supuesto, guardar la imagen personal y la trayectoria profesional, y esto es desde la vestimenta, esto es desde el acercamiento que tenemos con el paciente, el lenguaje corporal y el lenguaje que utilizamos verbal. Tratar siempre de inspirar la confianza suficiente. No estoy diciendo con ello que siempre sean casos de éxito cuando llega un bioeticista. Tampoco el bioeticista es la panacea para todo. A veces incluso pudiera llegar a tensar más la situación, y esto lo deberá de percibir el bioeticista y con toda la humildad retirarse del caso, o a veces puede llegar a bajar todas las defensas que hay ya en una situación complicada, porque es una persona neutral y porque es una persona que puede llegar a inspirar confianza. Reconocer las barreras de comunicación que puede llegar a haber. Casi el 95% de los problemas empiezan con un problema de comunicación. Estoy hablando del ámbito clínico. Empiezan con un problema de comunicación, el paciente no entendió, la familia interpretó, a lo mejor el médico ese día no se pudo expresar correctamente. Entonces, a veces consiste en, la función del bioetista consistirá en aclarar estas cuestiones y en poner a todos en el mismo canal. Informar y educar en los temas de cada caso. Nosotros, ahí es en donde viene, tenemos que saber de bioética para poder informar. Si no sabemos de bioética en el inicio, en el fin de la vida, en diversas problemáticas, no vamos a poder informar. Entonces, es parte de nuestro trabajo educar, informar, brindar los conocimientos que esa persona requiere para que pueda finalmente poder tomar una decisión acertada, o al menos lo más acertada posible. Fomentar la participación de todos los involucrados, y por todos me refiero incluso a aquellos que no hablan adentro de una reunión o que no expresan cuando estamos presentes, que no expresan nada. Me refiero a, en Estados Unidos le llaman el elephant in the room. Estos familiares o estas personas que están o que son muy cercanas y resultan muy importantes para el paciente, pero que nadie ha intervenido para que puedan ellos tener una voz adentro del caso. Entonces, tratar de involucrar a todos. Esto no significa darles la palabra a todos. O sea, esto no significa darles la toma de decisión a todos, simplemente significa que tengan todos una oportunidad de expresar sus preocupaciones y de expresar sus estimaciones o de expresar sus valores y sus preferencias. Y por último, escuchar atentamente. A veces lo único que desea la familia es contarle que a lo mejor no pudieron ver a su paciente, o a lo mejor el paciente lo único que quiere es contarle al bioeticista que tiene por ahí un asunto familiar que no le permite cerrar determinados círculos. Entonces, yo siempre una actitud que tenga y una habilidad a desarrollar. Primero es escuchar y luego orientar, pero la regla primero siempre debe de ser escuchar. Ahora, con respecto
Si alguien me está escuchando, tengo por ahí una interferencia, si me ayudan a verificar que sus micrófonos estén apagados, por favor. Gracias. Bien, ahora, con respecto a los conocimientos que se deben de tener, también la American Society for Bioethics and Humanities los divide en conocimientos teóricos de ética, conocimientos de bioética, conocimientos de la práctica clínica o de la práctica médica, de la práctica legal y algunos otros. Si se dan cuenta, y para los que saben de bioética, pues no es otra cosa que conocimientos de las 3 disciplinas que conforman a la bioética: la medicina, la filosofía y el derecho. Entonces, por eso dije anteriormente, un bioeticista clínico primero tiene que ser bioeticista y luego especializarse en el área clínica. No voy a mencionar todos por cuestión de tiempo, igualmente esta sesión se quedará grabada, al final digo la ruta donde la pueden ustedes consultar el día de mañana, el día de mañana por la tarde o más seguramente el día miércoles porque hay que editar el video. Pero simplemente mencionar algunos. De cuestiones éticas, pues tenemos que conocer acerca de teorías éticas, acerca de autores, acerca de corrientes, acerca del origen de ciertos conceptos o de ciertas discusiones. Es importante ubicar a veces de dónde vienen ciertas inquietudes de las personas o de los pacientes. Tenemos que conocer términos como virtud, como norma, como valor, como obligaciones. Tenemos que tener el andamiaje teórico de lo que es la ética como ciencia normativa de la conducta humana. Por supuesto, en un mundo cada vez más globalizado, tenemos que tener claras ciertas nociones de multiculturalismo y de interculturalidad. Y aquí hago una precisión: cuando hablamos de nociones de ética, pues hay que tener una noción de una ética que permita el entendimiento del otro, no de una ética de imperativos categóricos, sino más bien de una ética que nos permita interactuar en un mundo en donde todos estamos con diversos bagajes culturales. Principios éticos generales, por supuesto, teorías de la justicia. Si estamos en temas de distribución de recursos, pues tendremos que conocer el tema de justicia, temas de toma de decisiones, ¿no? De casos paradigmáticos que ha habido a lo largo de la historia y que pueden ayudar a resolver determinadas situaciones presentes. Y por supuesto, la más importante es la noción de persona. Y esto es en función de que pues, al final nuestro objeto y sobre el cual van a recaer nuestras preguntas y van a recaer nuestras intervenciones van a ser sobre personas. Entonces debemos entender un poquito acerca de cuestiones antropológicas. Con respecto a temas de bioética, pues por supuesto todas las cuestiones de los derechos de los pacientes, la privacidad, la confidencialidad, el consentimiento informado, etcétera. El tema de la autonomía lo debemos de poder manejar, los elementos de la autonomía, cuando sí procede una autonomía, cuando no procede una autonomía, qué hacer para poder orientar a la persona o darle herramientas para que tenga competencia y capacidad para tomar decisiones. Temas de decisiones en menores de edad, pero también en adultos mayores, es decir, en poblaciones vulnerables en donde por sus mismas condiciones la autonomía puede verse seriamente distribuida, manejo de la información con el paciente, determinantes sociales de la salud. Sabemos que a veces la salud de las personas no depende únicamente de su genética o no depende únicamente de los tratamientos o de las intervenciones que ha tenido a lo largo de su vida, sino que depende del entorno en donde está enfermo. Depende del acceso a ciertos recursos y a su vez el derecho a la protección de la salud, sabemos hoy en día que va entrelazado con el derecho a con otros derechos o con el acceso a otros derechos. Entonces sabemos que es un derecho interdependiente y por eso necesitamos analizar esta cuestión de las determinantes sociales de la salud. Temas, por supuesto, de ética profesional, concretamente temas de voluntades anticipadas. Muchos de los casos, yo diría la mayoría por los que se les consulta a los bioeticistas, es porque los pacientes o las familias están viendo un proceso que desencadena posiblemente en la muerte. Y entonces tenemos que tener muy claro ciertos conceptos de testamento vital, de voluntades anticipadas, cuestiones de fin de vida, ¿no? Cuestiones éticas, aspectos bioéticos de fin de vida, pero también aspectos bioéticos de inicio de la vida.
Con respecto a la clínica, si bien es cierto que no todos los que somos bioeticistas somos necesariamente médicos o debiéramos serlo, sí hay que tener ciertas nociones que permitan una toma de decisiones. Cuestiones muy básicas de anatomía, cuestiones muy básicas de restauración de la salud, de toma de decisiones respecto de ciertos tratamientos, de consecuencias o efectos de ciertos tratamientos, que sean un poco quizás los más comunes, conocer los padecimientos, más conocer un poquito acerca de los ciclos de las enfermedades más comunes, conocer acerca de la posibilidad de que a la población en la que nos insertamos le vengan ciertas enfermedades o estén predispuestos a desarrollar determinados padecimientos, conocer factores de riesgo, por supuesto, factores de prevención de enfermedades, conocer un poco acerca del funcionamiento básico hospitalario. Esto es una cuestión que a veces decimos, bueno, a lo mejor ya desarrollé los conocimientos de bioética y ya desarrollé las habilidades interpersonales, pero cuando te insertas en una dinámica hospitalaria, tienes que conocer más o menos, medianamente, cómo funciona la dinámica hospitalaria día con día, cuál es el papel de la enfermera, cuál es el papel del terapeuta, cuál es el papel del médico, cómo funcionan los sistemas de guardias, etcétera, cómo funciona una unidad de terapia intensiva, por ejemplo. Entonces, conocer un poquito esto, claro, esto solamente se logra pues en la práctica, ¿no? Aquí hay cuestiones que se aprenden de forma teórica y hay cuestiones que se deben de desarrollar ya en el ámbito clínico. En el ámbito legal, conocer en dónde estamos, cuáles son las leyes locales, cuáles son las leyes federales en dónde estamos, qué sí se permite hacer, qué no se permite hacer, cuáles son las regulaciones jurídicas, sobre todo por estos casos por las que somos mayormente consultados de fin de vida, respecto de voluntades anticipadas, respecto de testamento vital, respecto de donación de órganos, conocer las regulaciones también, por supuesto, pues al inicio de la vida, conocer cuáles son las regulaciones de las actividades de atención médica, que sabemos que son preventivas, curativas, de rehabilitación, paliativas, la regulación interna de los comités, de dónde viene la necesidad de contar con comités, regulaciones sobre toma de decisiones o sobre tutela y curatela en caso de personas que no puedan tomar decisiones por ellas mismas, delitos punibles a la atención médica. Al final del día, si nosotros nos insertamos como profesionales de la salud para poder brindar un servicio hospitalario, pues no estamos exentos de caer en determinados delitos o quizás de advertir antes de que se tomen ciertas decisiones, de advertir que a pesar de la buena voluntad que puede haber por parte de los agentes involucrados, no estamos exentos de caer en esos delitos y de que se nos imputen. Regulaciones para la investigación clínica y recursos de apelación o organismos reguladores. Es decir, si bien no somos y no vamos a ser el jurídico del hospital, sí tenemos que medianamente conocer cuáles son los procedimientos a nivel legal, sobre todo para prevenir conflictos, no para solucionarlos, porque para eso está las funciones del departamento legal y ya vimos que parte de nuestras funciones era reconocer cuándo es un problema legal y cuándo es un problema bioético verdaderamente. Y algunos otros, pues conocer las políticas institucionales. Hay determinados hospitales que tienen cierta manera de manejar las cosas y hay que conocerlas, porque si recuerdo, ¿no? Otra vez, si soy muy enfática con esto, el bioeticista pertenece a la institución. Luego entonces puede recomendar algo que no vaya de acuerdo con la visión los reglamentos internos de una institución. El funcionamiento de los comités de bioética, debemos de conocer un poco el funcionamiento de la CONAMED y de la Conbioética, debemos de conocer qué es lo que marca la ley respecto de estos comités, cuáles son la manera de estructurarlos, etcétera, conocer los servicios que la institución brinda, vamos, desde familiarizarnos con el lugar y con el sitio en donde estamos para poder orientar y si alguien a lo mejor está perdido y necesita que lo orientemos respecto de la endosis del departamento, qué sé yo, de oftalmología, pues entonces podemos orientarlo. A veces sabemos llegar a nuestro lugar, pero no conocemos el resto de la institución. Entonces, repito, somos parte de esa institución y hay que identificarnos con esa institución y hay que conocerla. Los valores y las preferencias de la gente que trabaja ahí, la cultura que se tiene, los hábitos que se han ido desarrollando a lo largo de la vida de esa institución, un poco la institución, conocer cómo se han ido gestando diversos servicios, cómo funcionan la estructura de los jefes de servicio, etcétera. Es decir, estamos hablando nuevamente de otras cuestiones que a lo mejor no se aprenden de forma teórica, sino que se desarrollan sobre la práctica. Y por último,
Y por último, respecto de las actitudes y de las aptitudes que un bioeticista clínico puede tener, estamos acá, las aptitudes y las actitudes que se pueden desarrollar. Igualmente, la American Society marca al menos estas 5 capacidades o estas 5 aptitudes. La tolerancia, por supuesto, la paciencia y la compasión. Estamos hablando de que en realidad no hay quizás ningún curso que nos enseñe a ser más tolerantes o a ser más pacientes o a ser compasivos. Sin embargo, pues hay habilidades que uno sabe que tiene y hay habilidades que sabemos que no las tenemos ni tenemos la disposición para desarrollarlas. Para un bioeticista clínico es muy importante, repito nuevamente, que sepa escuchar, que sepa comunicar con asertividad los objetivos, que sepa ser empático con los hechos. Puede ser que no esté de acuerdo con las decisiones que se están tomando, puede ser que no sean sus valores y sus preferencias, pero siempre deberá mostrarse con mucho respeto y deberá de tratar de ser lo más empático posible, repito, porque al final del día estamos tratando con personas que tienen ciertos esquemas de pensamiento, que tienen emociones y que tienen sentimientos. Honestidad y autoconocimiento para evitar sobre todo los malos entendidos y la manipulación de la información. Necesitamos primero saber cuáles son nuestras funciones, cuál es nuestro campo de acción como bioeticistas clínicos y tener siempre esta capacidad para reconocer cuando algo ya no nos pertenece o cuando ya no estamos desarrollando las habilidades que debiéramos estar desarrollando y siempre hablar con total honestidad. A mí me parece que una de las actitudes más importantes es esta cuestión que aparece acá abajo en la humildad, ¿no? Reconocer cuando quizás yo no puedo solucionar esto o no lo puedo solucionar solo y necesito comunicar eso al paciente con total honestidad y siempre mantener el canal de comunicación abierto con la confianza suficiente para que el paciente también pueda externar incluso aquello que a lo mejor con otras personas no ha externado. Coraje y determinación, yo les hablaba de involucrar a todos en la conversación, tratar de conocer cuáles son los valores y las preferencias de todos. Y creo que parte de esto es situarte de tal manera que te permita hacer valer la voz de aquellos que quizás en una reunión no hablan, pero que en una intervención individual sí, o quizás de un paciente que por su estructura cultural o por sus costumbres, sus usos y costumbres, no puede manifestar su autonomía porque está ahí algún familiar, él es el que la debería de manifestar, entonces tratar de tener el coraje suficiente para presentar sus motivaciones de forma respetuosa, pero para hacer valer su voz. Prudencia y humildad, por supuesto, saber cuándo sí intervenir, cuándo no intervenir, cuándo ya retirarse de un caso, cuándo quizás turnarlo a otro. Puede ser que un caso haya empezado sí verdaderamente con un dilema de bioético, pero de pronto se derivó en una situación que le compete al jurídico o que le compete a un psicólogo o a intervención psicológica. Entonces, tratarlo de canalizar igualmente con honestidad, pero tratarlo de canalizar. Escuchar posiciones contrarias, repito, aunque quizás no sean las nuestras, no estamos ahí para tomar decisiones por nosotros, estamos ahí para orientar que ese paciente o esa familia pueda tomar. Esto no se nos puede olvidar, la decisión es del paciente, no de nosotros. Y por ende, no estamos ahí para dictar qué es lo que se tiene que hacer o peor aún, para hacerlo valer. Estamos ahí para hacer las preguntas, las reflexiones, para acompañar al paciente y a la familia, pero al final del día la decisión es de ellos. Y el liderazgo, ¿no? Me parece que el liderazgo es importante porque al final es una figura que está representando al hospital y es una figura que tiene a su cargo que todos los demás bioeticistas en formación puedan capacitarse y puedan llegar a tener un lugar adentro de la institución. Entonces, tiene una gran responsabilidad como líder en la orientación para la toma de decisiones éticas. Y por supuesto, estamos hablando de una de las cuestiones más difíciles, que es desarrollar una actitud o una actitud de integridad, ¿no? Identificación con los valores de la institución,
pero no por ello hacerlos valer a toda costa por encima de la autonomía del paciente. Y aquí es muy importante saber identificar cuáles son los valores de la institución, cuáles son mis propios valores como bioeticista clínico y cuáles son los valores del paciente. Y por sobre todo, hacer valer los valores del paciente. Repito, aunque eso ocasione que quizás yo no sería la decisión que tomaría, o quizás la institución no puede tomar estas decisiones porque tiene ciertos reglamentos, pero entonces nuestra función será canalizar a ese paciente con otras instituciones o canalizar a ese paciente con de ayuda para que pueda hacer valer sus decisiones. Repito, no podemos meter nuestros propios valores como personas adentro de un caso por el que estamos siendo consultados como bioetistas clínicos. Entonces, este conflicto de valores deberíamos, en principio, de poderlo evitar. ¿Cómo? Desarrollando estas aptitudes, sobre todo la de la integridad. Bien, con esto termino esta sesión. Ahorita, si quieren, abrimos un poquitín el diálogo. Simplemente anunciarles, así es la estructura de estas TED Talks. Pues apuntar a la siguiente que tendremos para que tomen ustedes nota. La siguiente es el día lunes 7 de enero a las 18 horas, igual que el día de hoy, y el tema será la metodología de la bioética clínica. Son temas, repito nuevamente, de bioética clínica. Son temas que están teniendo quizás una secuencia para poder ir entendiendo más esta noción y empujar la idea de los clínicos. Está nuestro correo de contacto bioetalks@gmail.com. Ahí pueden también hacernos llegar sus preguntas, sus intervenciones, sus dudas, sus comentarios. Igualmente, si se quieren sumar a estos proyectos, también nos dicen más o menos cuáles serían sus intereses, que pudieran desarrollar ustedes, y con mucho gusto los integramos a nuestro equipo. Allí dejo esta diapositiva y si ya tomaron nota de ella, voy a dejar de compartir la presentación. Voy a poner ahí, ya me pueden ustedes ver nuevamente. Y abro en estos momentos, por si alguien tiene alguna intervención que nos quiera compartir, lo puede hacer ya sea con su micrófono o lo puede hacer vía chat. Tenemos 2 minutitos, entonces si quieren aportar algo, adelante con mucho gusto. Lo pueden escribir en el chat o lo pueden abrir en sus micrófonos. ¿Me escucha? Sí, es Juan Carlos. Sí, usted mencionaba, doctora, que había una necesidad de ir a la cama del paciente, en la cama del paciente. En la práctica de los comités de bioética, la Conbioética marca y algunas instituciones marcan que necesariamente tiene que haber una especie de interconsulta por escrito. O sea, no se vale que le digan a uno verbalmente, bueno, o al menos la norma dice que si no es por escrito, no hay intervención. ¿Es correcto o qué piensa usted de eso? Sí, de hecho es muy necesario que se haga que se llene un formato pidiendo la consulta de un bioeticista o, bueno, de un comité hospitalario de bioética, sobre todo porque se debe de llevar un registro de los casos, repito, con la única intención de cumplir con la función educativa de un comité. Entonces, es muy importante que se llene, sobre todo también porque ahí se expresa por qué están pidiendo la consulta, qué se espera del bioeticista, y ya de entrada podemos identificar si se trata verdaderamente de un caso de bioética o quizás es un caso que no le compete a un bioeticista ni a un comité. Ahora, el problema que tenemos con esto es que un bioeticista clínico que atiende casos quizás de un momento para el otro, a diferencia de los comités que sesionan de forma regular y un poco planificadamente, el bioeticista, entendiendo lo que está ahí de guardia todo el tiempo, pues a lo mejor no hay el tiempo suficiente para que se llene el formato de petición de la consulta. En el momento, es decir, se puede abrir una consulta de forma individual hecha por un bioeticista clínico, se puede abrir sin necesariamente una requisición por escrito de la consulta. Sin embargo, en su momento deberá de llenarse.
Es decir, se deberá de llevar el registro y el bioeticista deberá de llevar sus anotaciones respecto de quién solicitó la consulta, qué departamento, a qué hora, por qué paciente y cuál fue el motivo de la consulta o el motivo de la petición de la intervención del bioeticista. Entonces, pudiera darse el caso en que se abra la consulta sin tener algo por escrito, sin embargo, sí deberá de llenarse posteriormente y llevar un registro muy puntual de todos los casos donde se ha intervenido. Muchas gracias. Sí, porque de hecho la escuela chilena, profesor Becas y con el Juan maestro Carlos. Loras, sí, establecen ya la bioeticista clínico, así como usted lo menciona. Lo que pasa es que yo estoy en un comité y me he visto con esa problemática de que si no nos dan eso, no podemos ir. Y yo digo, si ya me dijeron, yo voy, lo veo y en el momento que lo veo le digo, por favor, lléneme ¿cómo se llama? La requisición, pues. Porque si no, un problema que se ha visto en los comités de bioética es que hay poca capacidad o poco tiempo de reuniones. Entonces entonces la bioética se está diluyendo. Claro, por supuesto. Yo creo yo estoy de acuerdo con usted en decir, bueno, me estás hablando, yo voy, pero en el momento que yo voy te voy a pedir por favor que me llenes en ese momento el registro para yo llevar el registro. Yo creo que eso sería lo adecuado. Muchas gracias. Sí, es que así se cumplen dos funciones. Por un lado, cumplimos la función del registro puntual de todos los casos que posteriormente nos pueden servir para capacitar en esos casos o hasta para generar planes de acción por si volvieran a presentarse situaciones semejantes. Y número dos, cumplimos con la función de conocer por qué realmente nos están llamando. Es decir, si sí realmente hay un dilema involucrado o no, o si es un asunto que le compete a otra área, o de este primer aspecto que yo comentaba, de ver cuáles son las expectativas que tienen del bioeticista clínico. Es decir, porque si no, auguro casi un fracaso en el momento en que no se conocen las expectativas, porque o se tienen demasiado altas o se tienen demasiado bajas, y en cualquiera de los dos escenarios el bioeticista clínico termina fracasando dentro del caso. Entonces es muy importante conocer por qué están esperando de nosotros al momento que nos consultan, para poder ver si podemos o no cumplir con esas expectativas y con honestidad, como ya dijimos, comunicar si sí le vamos a entrar al caso porque sabemos que sí podemos, porque tenemos la capacidad y las herramientas para hacerlo, o de plano no, y comunicar también que de plano no es un caso que le competa a bioética. Hay otros asuntos involucrados y canalizarlo con esos otros asuntos. Entonces, y sin embargo, no podemos dejar pasar este tiempo que es vital y no podemos hacer que una consulta quizás de urgencia se pierda tiempo llenando un formato para que entonces podamos entrar a un caso. Yo entiendo que esa es la forma de operar de los comités, sin embargo, a veces es poco eficiente. No digo que hay que quitarla, hay que mantenerla. Cuando son casos que pueden tener tiempo para resolverse, hay que mantenerla. Pero cuando son casos que hay que resolver de un minuto para el siguiente, hay que abrirlos y ya luego llenar los papeles que haya que llenar. Pero sí llenarlos, es muy importante que haya un registro. Gracias, doctor. Gracias por su intervención. No, pues gracias a usted. Me da armas o herramientas para yo poder opinar y sugerir eso en mi comité. Sí, ahora, recuerde, sí, nada más antes de que lo sugiera, le recomiendo que vea la sesión anterior, porque acuérdese que esta figura del bioeticista clínico en México todavía no la tenemos. Entonces, tenemos la figura de los comités, y los comités tienen una regulación muy específica marcada por la Conbioética, que usted conoce muy bien, que efectivamente marcan esto que usted está mencionando. Entonces, si usted llega a decirles que se puede abrir una consulta, va a ser un poco controversial porque yo estoy hablando y dando esta respuesta en el contexto de que exista la posibilidad de brindar consultoría individual, o sea, es decir, de que existan los bioeticistas clínicos que operen con independencia, pero de forma complementaria con los comités. Y hoy por hoy, lo único que tenemos en México son los comités. Entonces hay que ser muy prudentes para no meterse en líos, porque esto nada más opera pues cuando tenemos la figura y la posibilidad de responder de forma individual a los casos. Es ir picando piedra para tratar de meter los conceptos. Exacto, así mencionan todos los grandes maestros de bioética. Esto es de picar piedra. A lo que yo me refiero es, ok, estoy en un comité, ok, necesito la requisición, pero si me acude un paciente a pedirme mi opinión, me acude un médico, me acude algún trabajador,
Entonces, en ese momento yo voy y analizo el caso, pero también le pido que me llene la requisición, a eso me refiero. Sí. Entiendo mucho y sí me interesa mucho saber lo de los bioeticistas clínicos, y sí me voy a meter así. La sesión pasada que por alguna razón no pudimos, pero ese es el punto nada más, es decir, el comité está regulado por esto, necesitamos la requisición, pero no podemos, pero como esto es dinámico, no podemos dejar pasar el tiempo, Claro, porque por supuesto. además, doctora, nosotros dejaremos de tener entonces experiencia para analizar el caso. Exacto, sí, sí, sí. El tiempo es un asunto que definitivamente hay que atender y no podemos obviar. Muchas Gracias. gracias. No, al contrario, gracias a usted. ¿Alguien más que quisiera decir algo más? ¿Alguna otra intervención? Bien, pues les recuerdo para los que se están integrando, tenemos la sesión pasada, la primera desafortunadamente todavía no la tenemos, no tuvimos problemas técnicos con la grabación, pero estamos trabajando ya en ello, es la apertura del tema de bioética clínica, pero la segunda sí está en la página, repito, el curso a seguir es www.anahuac.mx, ahí Anáhuac México, ahí escuelas y facultades, Facultad de Bioética, Cátedra de Bioética Clínica, y ahí se despliegan los proyectos que tenemos. Este se llama Food for the Brain. Ustedes le dan clic ahí a Food for the Brain y les va a aparecer pues estas dinámicas de las sesiones, el objetivo que tenemos, la forma en la que las estamos llevando a cabo, y se encuentra la segunda sesión, que es las funciones de un bioeticista clínico. Ahí lo pueden encontrar. Y esta, para el día de mañana se editará y quedará subida a la página, calculo a más tardar el día miércoles, para que también la puedan consultar, o si le quieren decir a alguien que hoy no se haya podido conectar. Bien, pues de mi parte les agradezco mucho su tiempo, les agradezco que nuevamente se hayan conectado, que nos estén siguiendo con este proyecto. Repito el correo de contacto bioetox@gmail.com. Ahí igualmente cualquier duda que ustedes tengan o cualquier situación en la que les pudiéramos nosotros ayudar, pues estamos a sus órdenes. Es un proyecto de la Facultad de Bioética de la Universidad de Anáhuac. Nuevamente gracias, que pasen buena tarde y me reitero a sus órdenes. Hasta luego.